Entre los años 1861 y 1865, Estados Unidos atravesó una importante guerra civil, la conocida Guerra de Secesión. Uno de los bandos estaba formado por estados esclavistas, mientras que el otro por estados que estaban en contra de la esclavitud. Una de las causas del enfrentamiento entre los dos bandos, Estados Unidos de América y Estados Confederados de América, fue el desacuerdo acerca de la esclavitud. Finalmente, la guerra tuvo como consecuencia la libertad de los esclavos y la abolición de la esclavitud. A pesar de esto, la discriminación hacia los negros persistió. Ellos obtuvieron su libertad, pero no consiguieron los mismos derechos que tenían los demás ciudadanos de Estados Unidos. Pero a fines de la década de 1950, las sociedades comenzaron a levantar sus voces para cuestionar el sometimiento y la opresión de distintas minorías, en este caso, los negros. Este movimiento o protesta por los derechos civiles se llevó a cabo entre los años 1955 y 1968. La lucha duró mucho tiempo y se realizó de manera no violenta, con el fin de que todas las personas tuvieran los mismos derechos e igualdades ante la ley. En la década del 50, los asesinatos de afroamericanos eran todavía común. Sin embargo, el asesinato de Emmett Till no pasó desapercibido. Emmett era un adolescente de Chicago que se encontraba de visita con su familia en Money, Mississippi, durante el verano de 1955. Él fue asesinado por, supuestamente, chiflarle a una mujer blanca. Este caso se consideró una causa célebre ya que su madre decidió dejar el féretro abierto durante el funeral, lo que hizo posible que la gente viera los golpes que los secuestradores blancos le habían dado a Emmett antes de matarlo y arrojar su cuerpo al río. Además de las personas que vieron su cuerpo en el funeral, miles de personas más lo vieron cuando su foto fue publicada en la revista Jet. Ambos asesinos fueron arrestados y declarados inocentes un mes más tarde. Si bien este caso marcó un antes y un después en la lucha por los derechos civiles, se considera que la lucha comenzó con el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955. En diciembre de ese año, una costurera llamada Rosa Parks se rehusó a darle el asiento del autobús a un pasajero blanco, como era la costumbre, por lo que fue detenida por infringir una ley local. I'm 5 years old, and I'm riding on the bus, and I can't sit down, and I'm asking my brother why. And then, white guy would get on and sit in the seat. And I said, they sitting there? That was the law back then. Her name is Rosa Parks, and she got on the bus and she wouldn't give up her seat. They called Rosa Parks the mother of the civil rights movement because she was the one that got it going. You'd never, ever expected this lady would start a revolution like she did. But as I said, there comes a time. As far as I can remember, I resisted the idea of being mistreated and pushed around because of my race. And I felt that all people should be free regardless of their color. Rosa Parks. Luego de este episodio, varios líderes afroamericanos se reunieron y organizaron el boicot de autobuses de Montgomery con el fin de protestar contra la discriminación racial en los transportes públicos. Este hecho duró 382 días, logrando que la ley local de segregación entre negros y blancos fuera levantada. Entre las muchas personalidades que participaron del boicot se encontraban Martin Luther King y Ralph Abernathy. Además, este hecho inspiró otros boicots de autobuses en 26 ciudades del sur de los Estados Unidos. En 1957, un grupo de estudiantes afroamericanos fueron a clase al Little Rock Central High School en Little Rock, Arkansas, y luego fueron detenidos por la Guardia Nacional. Este episodio es considerado como uno de los eventos más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Esta crisis de Little Rock, reporteada y filmada por la prensa, muestra cómo a los estudiantes negros se les impide entrar en la escuela y cómo fueron seguidos por multitudes bajo amenazas de linchamiento.
Finalmente, luego de la intervención del presidente Eisenhower, se les permitió asistir, aunque el primer día de clases debieron pasar por una muralla de blancos, insultándolos y escupiéndolos, y debieron soportar el hostigamiento continuo de sus compañeros durante el año. Después de todos estos sucesos, las protestas pasaron a la acción directa, mediante boicots, tomas de edificios, viajes en autobús por grupos multirracionales de jóvenes, movilización de masas, resistencia no violenta y desobediencia civil. Este giro, en parte, se debió al intento de las autoridades locales de prohibir y hostigar a las organizaciones de derechos civiles más visibles en todo el sur. Mientras tanto, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, creada en 1909, registraba votantes y protestaba por la discriminación. Esta asociación había sido prohibida en los años anteriores por rehusarse a darle al estado de Alabama una lista con sus integrantes. Martin Luther King era un pastor baptista que desde muy pronto dio muestras de su carisma y de su firme decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles con métodos pacíficos, inspirándose en la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil. Él y su compañero Ralph Abernathy, quienes eran líderes de la Montgomery Improvement Association, la asociación que organizó el boicot en Montgomery, se unieron a otros dirigentes de la iglesia para formar la SCLC, Southern Christian Leadership Conference. Esta ofreció entrenamiento y otro tipo de asistencia a los esfuerzos en contra de la segregación. La no violencia fue su método principal para enfrentar el racismo. El movimiento por los derechos civiles adquirió más fuerza cuando los estudiantes de distintos estados comenzaron a ocupar lugares en los establecimientos de comida. Los manifestantes se vestían formalmente y se sentaban callados alternando sus asientos con simpatizantes blancos. Esta campaña se propagó por todo el país y se concentró también en parques, playas, librerías, cines, museos y otros espacios públicos. Otra figura representativa de la época fue Ella Baker, quien además de ser la presidenta del NAACP, organizó la reunión en 1960 donde surgió el Student No Violent Coordinating Committee. La primera campaña del SNCC fue de los Freedom Riders, que consistían en que los activistas viajaran en autobús hasta el sur profundo del país. Estos viajes resultaron peligrosos, ya que en varios casos los autobuses fueron atacados brutalmente e incendiados. Según un informante del FBI, estos hechos eran provocados por el Ku Klux Klan, quien eran motivados por autoridades locales, específicamente el comisionado de Seguridad Pública, Eugene Bull Connor. Cuando eran llevados a la cárcel, también les iba muy mal. Los amontonaban en celdas sucias y pequeñas y eran golpeados y obligados a hacer trabajos forzosos bajo el sol. También se les alaba la comida y se removían sus camastros de las celdas, y algunas veces se les amarraba las muñecas a las paredes y sus celdas eran cerradas en los días calurosos. En 1961 se llevó a cabo una campaña de desegregación en Albany, Georgia. Esta, sin embargo, fracasó debido a las divisiones que existían entre la misma comunidad negra y a las cautelosas tácticas del jefe de policía. Los manifestantes fueron detenidos, pero Luther King fue liberado para evitar que la comunidad negra se movilizara por él. En 1962 se unen las organizaciones por los derechos civiles de los estados en Mississippi. Este era el estado sureño más peligroso, pero a pesar de eso, se emprendieron proyectos de educación electoral a domicilio en las áreas rurales, tratando de reclutar estudiantes a su causa. Por otra parte, en la Universidad de Mississippi no se le permitía a los estudiantes negros estudiar allí. Según el gobernador, ninguna escuela sería integrada en Mississippi mientras él estuviera a cargo. Un ejemplo es el caso del estudiante James Meredith, quien a pesar de ganar su demanda a la universidad no se le permitió entrar. Él tuvo que ser acompañado por mariscales del ejército de Estados Unidos para poder entrar al campus. Esa misma noche, estudiantes iniciaron disturbios arrojando piedras a los mariscales y disparándoles. Frente a esto, el presidente Kennedy envió al ejército para suprimir el levantamiento segregacionista, gracias a lo cual Meredith pudo al día siguiente iniciar sus clases.
En 1963 se emprendió la campaña de Birmingham, la cual se enfocaba en la desegregación de los mercaderes del centro. Esta campaña utilizó métodos no violentos, como la confrontación, ocupaciones de edificios, protestas en iglesias y marchas. Ante estas protestas se detuvo a los activistas, entre ellos Luther King. Frente a su detención, el gobierno fue presionado por los partidarios de las organizaciones por los derechos civiles para que mejoraran sus condiciones de detención. Más tarde se determinó que su presencia resultaba peligrosa por las movilizaciones que se hacían en su nombre, por lo que fue liberado. Las campañas adquirieron cada vez más importancia y al mes siguiente la SCLC organizó la Cruzada de los Niños, integrada por adolescentes y niños. Más de 1000 chicos participaron y más de 600 fueron detenidos. Al día siguiente, otros 1000 estudiantes se reunieron en la iglesia y marcharon hacia el centro de la ciudad cantando «Queremos libertad». Frente a esto, Connor ordenó a los bomberos atacar con agua y disponer de perros policía, además de colocar una catapulta con ladrillos apuntando a los niños. La administración de Kennedy tuvo que intervenir con mayor énfasis y anunció un acuerdo para terminar con la segregación racial en los locales públicos del centro de la ciudad, liberar a los manifestantes detenidos, crear una comisión contra el empleo discriminatorio y establecer una comunicación permanente entre los líderes negros y blancos. Como consecuencia, la reacción de la comunidad blanca provocó el estallido de 2 bombas. Una de ellas frente a la sede informal de los líderes del SCLC y la otra en la casa del hermano de Martin Luther King. Kennedy preparó la Guardia Nacional, pero no emitió ninguna orden. Más tarde, se dirigió a su pueblo con un histórico discurso y presentó el proyecto de ley de los derechos civiles. El 28 de agosto de 1963 se realizó la segunda marcha sobre Washington por el empleo y la libertad, cuyas metas oficiales eran leyes significativas de derechos civiles, un programa de empleo federal masivo, pleno empleo justo, vivienda decente, ejercicio del derecho al voto y educación integrada adecuada. La marcha tuvo éxito. Más de 200.000 manifestantes se reunieron frente al monumento Lincoln, donde Martin Luther King pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño». Luego de la marcha, It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghanies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Luego de la marcha, Luther King y otros líderes de los derechos civiles se reunieron con el presidente Kennedy en la Casa Blanca, pero no lograron aprobar el proyecto de ley de los derechos civiles. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John Kennedy fue asesinado y Lyndon Johnson, quien asumió el cargo, firmó el Civil Rights Act, que instauró en 1964 el fin de la segregación en los lugares públicos.
En 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, pero a pesar de ello, su actitud no cambió y continúa condenando con el mismo vigor las desigualdades raciales. En aquellos años, Estados Unidos se estancaba en la guerra de Vietnam y, curiosamente, eran más numerosos los soldados negros que los blancos. Luther King estaba indignado por tal situación y desaprobaba este conflicto que sobrecargaba los gastos militares y disminuía los programas sociales. El 7 de marzo de 1965, Martin Luther King, junto a la SCLC y la SNCC, intentaron realizar una marcha en Selma, Alabama, pero debido a la violencia policial no pudieron continuar y el episodio se lo conoce como uno de los diversos Domingos Sangriento. Luego de un tiempo, Luther King era atacado cada vez más por los militantes negros en las manifestaciones. El FBI lo investigó, trató de intimidarlo y difundió rumores en su contra. A pesar de sus llamados a la calma, ya no podía controlar la situación y su vida se hallaba constantemente en peligro. Ya en 1957, una joven negra se había abalanzado sobre él y lo había apuñalado. El 3 de abril de 1968, en Memphis, el pastor pronunció un discurso y al día siguiente fue asesinado en el balcón del motel en el que se hospedaba, mientras se preparaba para liderar una marcha local en ayuda del sindicato de basureros negros de la ciudad de Memphis. Otro de los referentes de los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos fue Malcolm X, quien criticó la política pacifista de Martin Luther King. A diferencia de él, Malcolm X no deseaba la integración, sino que defendía un nacionalismo negro y la posibilidad de la autodeterminación para los afroamericanos. Malcolm fue asesinado en 1965, aunque su obra no moriría con él. Su lucha sería retomada por las Panteras Negras. En 1968 fue declarado Año Internacional de los Derechos Humanos por la ONU. En ese mismo año se creó en Estados Unidos el Día Nacional de Martin Luther King, que más tarde fue oficialmente establecido en los 50 estados del país. Es conmemorado el 15 de enero, el día de su nacimiento.